ahora tenemos a nuestro experto educativo, Guillermo Molinari Palomino, que también ha visto estrechado el tiempo que podemos conversar por estos temas técnicos que tuvimos al principio. Pero Guillermo es pues notable. Te quiero decir, Guillermo, que yo he recibido muchas felicitaciones por el segmento a tu cargo. En realidad, felicitaciones que son hacia ti por tu gigantesca capacidad para entender la educación y para plantearla en términos comprensibles para casi todos. Esto es realmente un gran aporte de tu parte. Pero yo quería, antes que te despaches tú, comentarte un tema que hemos conversado hace un día. Ha pasado algo en Suecia, uno de los países líderes en educación en Europa, junto con Finlandia, los más notables probablemente, porque en el nuevo gobierno, la ministra de Educación, nuevo gobierno que tiene 6 meses y que está en la plenitud de su gestión, a diferencia del nuestro, la ministra de Educación, Lotta Elholm, ha anunciado que van a restringir la inversión en tecnología digital, en pantallas, es como se resume el asunto, para intensificar el retorno a la lectura y a los libros, en concreto en la educación sueca, ante la evidencia de que una última prueba de comprensión de lectura ha provocado una baja del 2% de los resultados cuantitativos de la población escolar en Suecia, lo que para los suecos es alarmante y creo que para cualquiera debería ser alarmante ver un pequeño retroceso y corregirlo a tiempo. Tú debes saber mucho más del asunto y puedes vincularlo tanto con el Perú como con otras experiencias internacionales. Te pediría, por favor, que nos comentes algo sobre este tema. Bueno, muy interesante lo que viene ocurriendo en Suecia. Sin embargo, yo creo que habría que analizar varios aspectos o varias aristas, ¿no? Adicionales a lo que mundialmente nos ha ocurrido después, o sea, con la pandemia y pospandemia, ¿no? O sea, el tema de la comprensión lectora, el tema de la lectura, es en todo el mundo lo que ha afectado, algunos más, otros menos. Los países más desarrollados seguramente se han visto menos afectados, aunque para ellos un 2% es gravísimo. Sin embargo, en el caso de Suecia, no perdamos de vista algo que tú has mencionado, o sea, tiene 6 a 8 meses, me parece, recién de gobierno, y aun cuando pensamos nosotros que en países democráticos las políticas educativas se pueden mantener por largo tiempo, vemos que aquí se quiere dar una marcha atrás respecto a eso. Y el tema no es tecnológico, cuidado, el tema es un tema pedagógico, el tema es un tema didáctico. Hay un conjunto de mitos que hay que ir desterrando, ¿no? Por ejemplo, que la educación virtual no tiene calidad y que por eso bajan los rendimientos de los estudiantes. Hasta ahora yo no he encontrado ningún estudio que me indique a mí de que las experiencias presenciales son mejores o tienen más calidad que las virtuales. Lo que es claro es que la modalidad educativa no está asociada a la calidad. Existen experiencias presenciales o virtuales buenas o malas. La situación radica principalmente en la dedicación que uno le ponga en el estudio y también a los intereses que uno tenga en función de dónde orienta su capacidad de estudio. Y por otro lado, la parte del enseñante, ¿no es cierto? Cómo trabajar con los estudiantes utilizando estos recursos. Ya aquí en Latinoamérica, específicamente en Uruguay, en algún momento se repartió tablets o computadoras a todos los chicos. Lo que se vio es que no tenían o no prestaban mucha atención al maestro y lo que se hizo fue reducir su utilidad o su uso en las sesiones presenciales. Pero eso no quita de que frente al avance de la ciencia y la tecnología comenzamos a romper con estos mitos, ¿no? Como por ejemplo que se requiere un dominio de la tecnología, de plataformas o sistemas. Creo que la pandemia nos ha demostrado que hemos tenido que romper rápidamente con eso y los maestros han tenido que adelantarse. Y frente a un mundo que es bastante incierto, un futuro bastante incierto, muy demandante, muy desafiante, creo que lo que debemos hacer es precisamente lo que dicen algunos expertos, ¿no? Pensar en una educación híbrida, pensar en mejores condiciones de los maestros para utilizar los recursos tecnológicos y saber que también hay determinados intereses, no perdamos de vista eso tampoco. Las editoriales se han visto afectadas, enormemente afectadas, con el avance de la ciencia y la tecnología.
Es verdad, es verdad. Te quiero contar una pequeña anécdota. Sí. Yo, después de haber dictado mucho tiempo en algunas entidades, ahora me he limitado a veces a trabajar en módulos con alguna universidad cuyo nombre no voy a mencionar. Y me he encontrado con una cosa que para mí, increíble. Me he encontrado con que cuando se trata de trabajo con grupos pequeños, se toma la opción de la virtualidad, que a mí me parece muy bien. Y entonces tuve un Ujú, grupo de ocho alumnos recientemente. Y entonces yo dije, pues 8 alumnos, 2 horas, el tema que vamos a tratar requiere interactividad, quiero verles la ujú, cara, no voy a usar apoyo audiovisual, quiero verles la cara y quiero que conversemos. ujú. Y parece que propuse una especie de crimen, porque en primer lugar no aparecieron de los 8 más que 3. Así Ajá. más o menos aparecieron un ratito dos, todos aparecían en teoría, ¿no? Pero con el Ya, audio claro. y el video apagado. Y la gran pregunta que me hicieron todos al principio con incredulidad es si no íbamos a usar alguna presentación en PowerPoint o en alguna cosa, algún Ujú. material virtual. Y yo les dije que no, porque este Audiovisual. tema era razonable conversarlo y que ellos opinen, porque es un tema para mí introductorio en el asunto del turismo, que Ujú. siempre lo he trabajado conversando y siempre es muy eficiente la conversación, como aquí también. Pero Ujú. resultó ser que descubrimos que había tres que nunca estuvieron, que tenían su aparente presencia establecida, pero que no estaban porque Ujú. tenían el audio y el video apagados. Ujú. Y claro, podía ser que aparecieran en algún momento, pero ya al saber que no había soporte audiovisual, se dieron por ausentes más bien, y que algunos dos más, ya decidieron pues que tampoco podían seguir participando porque no tenía previsto que así era la cosa. Normalmente ahora más bien se Ujú. mantiene el audio y el video apagado porque es recomendable, ¿no es cierto? Sí. Para que se escuche bien y todo lo demás. Pero cuando son grupos chicos yo no veo cuál sea el inconveniente de Claro. usar el modelo foro, digamos, ¿no? Entonces Ujú. me impresioné y las tres que sí participaron, que curiosamente fueron mujeres las tres, chicas, ¿no? Ujú. Eh, Creo que estuvieron muy satisfechas, pero había 5 que simplemente no Claro. estaban escudándose en los recursos de la audiovisualidad. Disculpa que haya metido Claro. este asunto anecdótico, pero a mí me impresionó mucho. ¿Hay de Sí. esto mucho? Este, algunos tienen el otro mito de que es fácil desertar en la educación virtual, ¿no es cierto? Y que precisamente hay deserción por costos o porque cuando se exige después un cambio en esta forma o modalidad de educación, esto origina que precisamente no existen los tiempos o hay desmotivación. Y esto se da tanto en la virtualidad como en la presencialidad. Lógicamente que la virtualidad te lleva a que, si está bien planteada, a muy altas exigencias también, ¿no es cierto? Y puedes hacerlo forum también, claro, no face to face, no cara a cara, ¿no? Donde uno puede apreciar cuáles son las reacciones frente a determinados planteamientos. Lo que yo creo es que frente al tema de Suecia, la orientación hacia el uso de recursos escritos, ¿no? Materiales, debe orientarse más a la bibliografía, ¿no? Más que al texto escolar. Porque si tú tienes una buena plataforma, un buen megaportal de gestión del conocimiento, en el cual puedes tener el desarrollo de los contenidos con una secuencia didáctica apropiada, entonces es un material que tú permanentemente puedes ir actualizando a diferencia de un libro de texto escolar. El texto escolar lo vas a producir cada 3 años, como mínimo. Entonces las posibilidades de modificarlo, actualizarlo, se te reducen. A diferencia de que si tú tienes esta propuesta de manera digital, ¿no es cierto?, de manera virtual, permanentemente puedes ir actualizando la información y el maestro puede ir permanentemente actualizando su trabajo, teniendo mejores desempeños.
Yo creo que el tema radica en el tema de cómo manejamos, cómo gestionamos la educación y hacia dónde orientamos las políticas educativas en el mejor uso de las herramientas digitales y virtuales, porque creo que hay que comenzar a desarrollar un tema que seguramente me va a dar motivo de un nuevo artículo, ¿no? Impulsar la ciudadanía digital. Y esto es muy He importante. ahí un tema clave, porque la educación cívica ha pasado a ser nada, ¿no? Y digamos, quisiera que nos Sí. cuentes un poco este tema de ciudadanía digital y la importancia en general de recuperar conceptos que sean bastante más concretos que lo que hoy día se enseña como ciudadanía, ¿no? Sí. Bueno, una de las cosas importantes e interesantes, tuve un trabajo que se realizó con las Fuerzas Armadas, ¿no? Para estudiantes de secundaria, cómo se construye una ciudadanía activa, ¿no? Y entonces, una de las cosas primeras que tenemos que comprender los formadores y educadores es que la educación no solo es un fenómeno personal, porque con él tú construyes el conocimiento, el que lo construye es el propio estudiante. Y ese conocimiento que construye es un conocimiento que tiene un fondo histórico social, ¿no? Porque te permite integrar las culturas, porque te permite ver otros aspectos, te permite ver modelos, moldes, medios en los cuales las mismas culturas se desarrollan, el proceso ideológico político de cada sociedad, que es fundamental y subyace en la instancia del proceso educativo, pero que impacta la vida de los ciudadanos. Entonces, cuando no somos capaces de, por ejemplo, mirar estas dimensiones, entonces, ¿cómo garantizamos nosotros la supervivencia y el progreso de una sociedad, como la sociedad peruana, por ejemplo, ¿no? Con 48 lenguas, ¿m? De las cuales 44 son amazónicas. Entonces, si nosotros deseamos que nuestros adolescentes que egresan de la educación básica logren aprendizajes esperados en el tema de ciudadanía, lo primero que tenemos que lograr es que se reconozcan como personas valiosas, que se identifiquen con su cultura en diferentes ámbitos, que busquen vivir en democracia, que sean capaces de reconocer sus derechos, pero también de asumir responsabilidades, lo que no está ocurriendo, y que sean capaces de comprender estos procesos históricos y sociales de nuestro país y del mundo. Eso es muy importante, ¿no? La autoestima como inicio del proceso educativo. Y ahí donde hay efectivamente marginación, pues discriminación histórica, Uh eso -huh. es un esfuerzo notable, notable, que exige que este mapa etnográfico del Perú que maneja el Ministerio de Cultura sea por lo menos manejado por los demás ministerios. Resulta ser que yo acabo de descubrir que el mapa no es manejado por el Ministerio de Energía y Minas, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, vamos perdidos cuando no se usan los recursos disponibles, ¿no? Claro, yo te doy un ejemplo, o sea, que pongo sobre la mesa, ¿ya? Y que le pongo a los maestros. ¿Qué nos dice la neurociencia acerca del cerebro y el desarrollo de la convivencia democrática y la construcción de la ciudadanía? ¿Cuántos maestros lo manejan? ¿Cuántos maestros sabemos que el cerebro tiene varios sistemas naturales de aprendizaje que están involucrados en la construcción de esa conciencia social? Y que, por ejemplo, pone en juego áreas del cerebro como la región prefrontal, que tiene que ver con la capacidad de análisis, con la capacidad de reflexión, con la capacidad de juicio de valor, con la capacidad para emitir opiniones. Y cómo es que tenemos neuronas espejos que nos hacen a nosotros repetir conductas, comportamientos y actitudes. ¿A dónde se construye la conciencia moral, espiritual y reflexiva de la persona? En la corteza prefrontal, en la región dorsolateral y medial y en nuestra corteza cingulada anterior. Mira qué importante cuando yo tengo que planificar ya sea dónde voy a impactar en el cerebro de ese chico. Y en términos prácticos, ¿cómo el docente puede, o sea, de hecho, primero, ¿cuántos docentes manejan esta conceptualidad, estos criterios? Y segundo, Claro. ¿cómo es que se puede aplicar en términos prácticos? Yo diría, perdona que sea hiperbólico de repente, que tú eres pues un Uh maestro -huh. excepcional, ¿ya? Uh -huh. Pero ¿qué porcentaje de maestros manejan este paquete conceptual? Para ver, desde la semana pasada vengo trabajando con niños de tercer y cuarto grado de primaria. Y utilicé uno de los problemas que está muy latente en las escuelas, que es el bullying, ¿sí?
Y para eso utilicé un relato, un cuento que tenemos en el plan lector que utilizamos en la escuela. Inicialmente lo que hice fue, utilizando la tecnología, pasar el cuento, pero que los vayan leyendo los estudiantes. Y en la medida que iban leyendo, nos íbamos deteniendo para saber qué es lo que iban comprendiendo. Posteriormente, al término de la lectura, hicimos una relectura y lógicamente que al terminar ello, tenían que ellos demostrarme que habían aprendido y de la manera más práctica. Así que les di una serie de figuras que tenían que recortar, donde un alumno le pegaba a otro, donde había un padre que pegaba a su hijo, donde otro que intervenía para evitar que a su compañero le peguen, una maestra que participaba de la sesión, y les di un papelote y les dije, bueno, ahora háganme su cuento y díganme qué han entendido. Te llenarías de sorpresa de todas las cosas que uno puede descubrir. ¿Y qué es lo que están emitiendo ahí en ese momento esos alumnos, mis alumnos? Sus juicios críticos, sus opiniones, su manera de ver la vida, su manera de entender los valores, el respeto que se tiene que tener, ¿no? Eso, ¿por qué no lo podemos hacer todos los días y en todas las sesiones? Es verdad. Hemos aprendido el irrespeto en estas últimas décadas de modo persistente. El respeto es un gran valor perdido, que bueno, esperemos que se pueda recuperar. Por ejemplo, en este programa podemos hablar y nunca nos vamos a enfrentar con nuestros entrevistados, aunque pensemos completamente diferente, porque la idea es que nos escuchemos y que quienes ven este programa puedan escuchar opiniones diversas sin tener una reacción repentina, rápida, a nivel de médula espinal, que lamentablemente viene alentado por la forma de comunicación que hoy día está predominando, ¿no? Sí, Creo. sí. Mira, una de las cosas importantes a la que estás refiriéndote precisamente al respeto como un valor central e importante en la convivencia en las escuelas. Hoy, la convivencia en las escuelas es una necesidad que no admite reparos. Acá no hay que ponerse o utilizar algunos mecanismos y digan, no, que mi escuela sí funciona. ¿Por qué? Porque esta representa el mejor espacio de logro para que los alumnos tengan importantes aprendizajes para convivir, para relacionarse, para ser empáticos, para ser tolerantes, ¿no es cierto? Y esa es una de las razones principales por las cuales existe la escuela. También para fortalecer la familia. El trabajo es un trabajo en la convivencia como un componente importante, central del trabajo educativo, ¿no es cierto? Y que la actual realidad en países como el nuestro exige para que podamos tener mejores ciudadanos, pero también que entendamos que todo lo que va produciendo la ciencia y la tecnología lo utilicemos adecuadamente. Guillermo, realmente otra vez un programa notable. Te invito a que nos digas tus últimas reflexiones y te agradezco muchísimo que le das tanto realce a No Atraco con tus participaciones. No, muchas gracias. Yo creo que una de las cosas importantes es que nosotros, los que ya tenemos un tiempo y una trayectoria, y que nuestra educación no tuvo la oportunidad de contar con estos recursos que hoy se cuentan, ¿no? Pero sin embargo hemos podido saber superarnos y saber cómo crecer y desarrollar profesionalmente y socialmente. Entendamos que en los últimos años la evolución de el entorno tecnosocial y el conocimiento mediante el uso, que no solo son las TIC, ¿ya? Seguramente vamos a tener un momento en que hablemos de las TIC, las TAC y las TEC, ¿no? Porque esto viene marcando el mundo del cambio en los procesos educativos, porque permite ampliar el desarrollo próximo, la interacción y la participación de las personas, y también un mayor empoderamiento de esta información. Así que todo esto supone pues la aparición más reciente de toda la evolución del uso de las tecnologías, y creo que tenemos que ponernos a tono y tenemos que entender las realidades. Entender la realidad sueca seguramente no es muy fácil para algunos, pero los nórdicos pues tienen sus problemas. Ahí tienen una competencia entre Suecia y Finlandia en ocupar los primeros puestos, así que también eso entra y habría que analizarlo. Ok,
Muy bien, Guillermo, muchas gracias. ¿Ah? Hasta la No, de próxima, que nada. espero que sea muy pronto. Un abrazote, cuídate mucho. Un abrazo. Cuídate, chao.